Esto es Imagen Empresarial, son 7 de la mañana con 30 minutos en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos, en donde está Gabriel España, director general de Iscali Capital Group. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a ti, Rodrigo, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué gusto saludarte. Y bueno, Gabriel, pues tú estás en el corazón de la capital de los Estados Unidos. Vas a estar en la toma de protesta del que será presidente Donald Trump en su regreso. Cuéntame cómo está el ambiente en Washington, D.C., que además hay que decir, bueno, pues es un enclave demócrata, pero bueno, pues es la capital política de los Estados Unidos. ¿Cómo se está viviendo la víspera, digamos, de la toma de protesta de Donald Trump? Mira, yo te diría a ti y a tu amable auditorio, Rodrigo, que en términos generales, o sea, sí hay una especie de nerviosismo. Hay mucha esperanza por una parte y hay también dentro de la comunidad de hispana, la comunidad mexicana, la comunidad inmigrante, mucha preocupación por el tema de las visas. Mucha gente está aquí con visas de trabajo, ya sea por el tratado, los acuerdos del Tratado de Libre Comercio en México o por otro tipo de visa, y tienen preocupación sobre su estatus migratorio, qué va a pasar con esas personas que no estoy hablando de los que quizá no tengan documentos, sino los que están aquí legalmente, pero que tendrían que renovar o que esperaban renovar sus visas. Entonces tienen algún tipo de preocupación. Y por el otro lado, que es más el lado que me corresponde a mí, estando en el sector financiero y pues hablando con sector privado, existe muchísimo optimismo, el de algunas empresas y empresarios de tener un gobierno amigable a los negocios, esperan que haya reducciones en los impuestos y muchas de las trabas burocráticas que como en todo gobierno existen, esperan que se puedan ir limando y puedan facilitarse el acceso a regulaciones más flexibles, ¿no? Que han sido también parte mucho de de la demanda que ha existido por parte de grupos empresariales. Lo ves en el crecimiento de casi, pues casi exponencial de la bolsa desde que aun cuando los inversionistas ya descontaban que iba a ganar Donald Trump, en algunos casos se dice, ha habido muchísimo optimismo en la bolsa, aun cuando ahorita estamos viendo que en el mes de enero se ha movido zigzag de arriba para abajo, pero que es muy tradicional en enero, pero que ha tenido una volatilidad alta. Existe mucho interés, existe mucha esperanza, existe un interés en el sector empresarial, en la comunidad, te decía, la comunidad hispana, la comunidad mexicana, existe nerviosismo de alguna manera. En términos generales, el americano promedio es bastante respetuoso de la política interna, de la democracia, se entiende muy bien. Existe polarización, sí, sí existe. Creo que hay mucha gente que está, por un lado, eh, no lo toman en serio, no toman en serio sus declaraciones, incluso se burlan y pueden ser incluso jocosas para muchos, pero por otro lado existen algunos otros que realmente están pidiendo que se ponga atención, porque lo que estamos viendo en este momento en Estados Unidos, con no solamente la llegada de Trump, sino toda la fuerza republicana y en la Suprema Corte de Justicia, pues es un nivel de concentración de poder que va a cambiar el centro de gravedad político en los Estados Unidos. Entonces, es interesante, digo yo, como mencionabas, me invitaron a a la inauguración y es un momento histórico. Estamos viviendo no solamente un cambio de gobierno, es un cambio de régimen y hay muchísimas otras implicaciones que tienen estos cambios. Digo, y si quieres lo podemos tocar más adelante. En temas geopolíticos, yo creo que se está abriendo la puerta a una nueva configuración de las cadenas productivas, el tema del nearshoring, el tema de las rutas marítimas, el tema de Panamá, comercio internacional. Creo que vamos a ver muchos cambios y pues bueno, hay que ser, pues defender la democracia, gane o pierda el partido o el candidato que uno esté apoyando, y hay que estar en todas esas transiciones. Yo creo que es un momento histórico
mi querido Rodrigo. Claro. ¿Cómo contrastarías el ambiente de este 2025 en términos de la toma de protesta y el arranque de un gobierno con el de 2017? Porque, pues decía el propio Donald Trump, ahora todos quieren ser mis amigos y muy probablemente siente el contraste de 2017, cuando por ejemplo, el mundo de la tecnología, que en parte que mueve mucho al mercado, al Nasdaq y al Standard Poor's, hoy las empresas más grandes del mundo, son de tecnología, me refiero a Apple, Nvidia, Google, Microsoft, etcétera, y que son amigos de Trump, a diferencia del 2017. Pero ¿cómo lo ves en primera persona esta diferencia en el ambiente en Estados Unidos? Mira, yo creo que el versus la elección de 2017, nadie esperaba, eso fue una sorpresa. Eso fue una sorpresa. No esperábamos que ganara Trump. La verdad es de que había todos los medios, incluso, digo, hubo medios y encuestas que publicaron que ganaba Hillary con un porcentaje muy alto, y al final, pues estuvo bastante reñido, y la victoria por el voto del colegio electoral, no por el voto popular, pero sí por el colegio electoral, lo ganó Trump. Y ahora, en este reciente proceso, pues bueno, vimos cómo barrió con todo, y había muchos, como te decía yo hace un inicio, los inversionistas institucionales en bolsa, pues ya daban por descontado su victoria, cosa que en el periodo anterior, en las elecciones anteriores, no era así. Entonces, creo que hoy en día ya era algo que estaba, no quiero decir cantado, pero de alguna manera ya era algo que se podía, que existía la posibilidad, y que eh, está reconfigurando las fuerzas. Mencionabas el sector privado, y bueno, la cercanía. Creo que ha sido un gran acierto en algunos sentidos, la participación de Elon Musk en este proceso de conexión con el sector empresarial. Creo que en particular el tema tecnológico, que es sin duda uno de los pilares de lo que Trump tiene como visión de lo que de Estados Unidos debería de ser cabeza o punta de lanza, ¿no? El tema de ligar al sector tecnológico con el gobierno para mejores eficiencias y lograr ahorros. En el papel suena muy sencillo, no sé si lo vayan a lograr, ojalá que sí. Eso ha generado mucha atracción. Hay mucha gente que lo ve así, que ve que se empieza a abrir una ventana de oportunidad para poder tener algún tipo de influencia como empresarios o como sector privado, para poder cambiar las regulaciones que a lo mejor estuvieron limitando el crecimiento de muchas de estas empresas en los últimos años, ¿no? Entonces, es interesante, y creo que vamos a ver. Mucha gente se comenta sobre el periodo presidencial anterior y el nuevo, la versión 2.0 de Trump, que va a ser una repetición, y no, yo creo que no. Yo creo que Trump aprendió la lección, y yo creo que Trump va a hacer las cosas diferente, además de que se está rodeando de gente diferente. Totalmente. Y eso tiene sus positivos y sus negativos. Sí, coincido contigo totalmente, no, no es lo mismo. Y sobre todo, bueno, pues el principal socio comercial de Estados Unidos es México. Y obviamente para México es el determinante fundamental Estados Unidos, y los cambios que se vienen pues son profundos para nuestro país también, obviamente en materia de seguridad, en donde a diferencia del Trump 1.0, llamémoslo así, no está tan centrado en el comercio como en esa ocasión, sino en la seguridad. Y ahí, bueno, pues la comparecencia de Marco Rubio fue interesante observar. Y luego la migración, que ese sí podríamos decir que hay una cierta consistencia, pero ahora es mucho más ambicioso Donald Trump en términos de deportaciones. Y por supuesto, pues que tenemos ya un TEMEC que fue producto de una negociación con el propio Donald Trump de 2 administraciones en México, pero que va hacia una revisión. Pero sí está muy claro que Estados Unidos tiene, pues es un Estados Unidos mucho más asertivo con Trump, y por supuesto
veía ayer la comparecencia del secretario, del que será secretario del Tesoro, y decía, la prioridad uno es China, contener a China y contener a China, y básicamente ese es el nombre del juego. Debo hacer un corte, querido Gabriel, y regresando platicamos de esto. ¿Cómo estás viendo este Estados Unidos mucho más asertivo que quiere comprar a Groenlandia? Más allá de, leía ya que hay reportes que los propios daneses han contactado, digamos, por debajo del agua diciendo, oye, sí estamos dispuestos a que la zona de influencia y Estados Unidos quede ahí, pero danos margen en lo público, está el tema canadiense, en fin, varios temas que comentar. Serial, esta mañana está con nosotros Gabriel España, director general de Iscali Capital Group. Él está allá en Washington, D.C. Gabriel, decíamos que Donald Trump 2.0 pues viene con una política mucho más asertiva en términos de las zonas de influencia de Estados Unidos. Hay consistencia con respecto a que el principal desafío es China, que Donald Trump fue el primero que empezó a aplicar aranceles en contra de China, lo continuó Joe Biden y hoy sigue siendo la prioridad número uno, pero también esta asertividad estadounidense se expresa geográficamente y está el caso del Canal de Panamá y Groenlandia. ¿Cómo ves este cambio y sobre todo cómo observas en los círculos en los que tú te mueves el interés que hay en las inversiones y el capital desplegado en América Latina y en México en particular? A ver, no, estás tocando un tema súper interesante porque creo que todo lo que está proponiendo y todo lo que ha propuesto Trump desde el inicio de su campaña, todo inicia y todo termina en China. Todo inicia y termina en China. Eh, Está buscando a toda costa, mencionabas sobre la comparecencia del que será quienes estarán manejando las finanzas públicas dentro de los Estados Unidos y lo que mencionaban sobre cómo contener a China. Y es exactamente el mensaje y es exactamente lo que lo que Trump ha estado articulando todo este tiempo. Y vamos, y voy a mencionar algunas de las propuestas que ha mencionado y cómo tiene su impacto, porque dónde está ligado China. Eh, Primeramente, bueno, obviamente sabemos que China es un productor muy importante, un jugador muy importante en el comercio internacional y desde el periodo anterior ha estado Trump muy preocupado por el déficit comercial que ha tenido y cómo ha crecido la influencia china, no solamente desde el punto de vista de comercio, también de inversión y, y esto ha llevado a que haya una representación en la participación china en inversión pública en muchos países en vías de desarrollo. En México quizá no se ve, y yo sé, mencionabas ahorita la influencia en México no ocurre tanto como lo puedes ver en Argentina, o lo puedes ver en Brasil, o lo puedes ver en Chile, o lo puedes ver en Perú, donde la infraestructura, gran parte de la infraestructura ha sido financiada y desarrollada por empresas chinas. Entonces, eso que ocurre en Latinoamérica, lo mismo ha venido ocurriendo en las últimas décadas en África y en algunos países asiáticos. Que ha estado incrementando la influencia china, que lo que quiere es, en la medida de lo posible, ir creciendo comercialmente con sus productos y con su tecnología, pues tiene un punto neurálgico en Panamá, porque en Panamá se cruza del Atlántico al Pacífico y es una zona que necesariamente es importante para los Estados Unidos, porque de ahí entran, o ya sean productos de Europa hacia la costa este de Estados Unidos, o productos de Asia hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, el, 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 am, es un punto neurálgico que, como sabes, históricamente ese fue un proyecto que lo financió y lo desarrollaron el gobierno norteamericano, que después con Carter lo donó al Panamá. gobierno panameño, pero que hoy en día opera en las dos puntas, en las dos puntas del canal lo opera una compañía china, que es de Hong Kong la compañía, pero tiene Ujú. una alta influencia del régimen chino, que se llama Hutchinson, que opera los dos puntos del puerto. Entonces, ahí quiere romper de alguna manera Trump la participación de China en el canal. Y bueno, y todo lo que aparece en tema de Groenlandia, con el cambio climático se han abierto rutas marítimas y lo que quiere es
que China no empiece a ubicarse y a utilizar esas rutas marítimas para incrementar su comercio. México es la última frontera y ahí sí, quiero nada más, si quieres cierro con esto. México ha crecido muchísimo en importaciones chinas Ujú. que se dice que terminan siendo exportaciones hacia Estados Unidos, y si eso no se controla, el comercio chino va a seguir creciendo, ¿no? Y México se pueda convertir en un bypass para las exportaciones chinas a Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que Trump quiere frenar. El tema de la seguridad y el tema de la migración va a utilizarlo Trump como herramienta para frenar el comercio chino con México. Sí, eso es clave. Mencionaba yo al principio del programa, estaba revisando los datos que publicó China. Tuvo un superávit comercial con el mundo de $1 billón. Es muy impresionante. Prácticamente a nivel de América Latina es el principal socio comercial de Sudamérica. Solo Colombia es el único país en el que China no es el principal socio comercial. Obviamente en Correcto. el resto, algunos países, me parece que Guatemala, naturalmente México tiene como principal socio comercial Estados Unidos. Pero lo que me llama la atención, Gabriel, es que México representa para China aproximadamente, porque no desagregan los datos de México, pero se pueden inferir por lo que publica el Banco de México, por lo que ha hecho el secretario de Hacienda acá en nuestro país, pues más o menos nos exportan arriba de los $120,000 millones, que no está muy lejos de lo que exporta China a Rusia, que Rusia se ha convertido en un aliado estratégico, más bien pues un protegido ahora de Xi Jinping por el tamaño económico que tiene China y por la desvinculación de Rusia con el resto del mundo por la invasión de Ucrania. Pero es interesante esto que mencionas. Y ya es un dato adicional. Las exportaciones chinas superaron a Vietnam, o sea, Vietnam más bien como destino de exportación superó a Japón, que no es un asunto menor. Japón es la cuarta mayor economía, Vietnam debe ser la veintitantos, si no es que treinta y tantos. Y entonces, pues es esta relocalización en donde muchos productos que no están permitidos porque vienen de China, pues se ponen en Vietnam. Y lo mismo que mencionabas de México, pero Vietnam en una escala probablemente también significativa. En fin, es muy interesante lo que se está dando. Y bueno, pues lo estaremos observando. Y hablando contigo, querido Gabriel, ¿cómo te va en el tema del capital, sobre todo en un entorno de tanta incertidumbre, pues en cómo se va a configurar finalmente la relación de México con Estados Unidos y a nivel de América Latina? Mira, como sabes bien, nosotros en Iscali Capital Group estamos enfocados en el levantamiento de deuda y capital para empresas que tienen un impacto positivo en los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Y la verdad es de que a pesar, y todos estos inversionistas, todas estas instituciones que participan y que buscan impacto, no quiere decir que se subsidie el dinero y que no midan el riesgo. Claro que lo miden, y claro que se cuantifica como cualquier Claro. otra institución, pero el hecho de que cumpla con esos lineamientos de impacto le permite ser mucho más flexible en temas de inversión. Recientemente hemos tenido, el cierre de este año ha sido la verdad bastante bueno, hemos tenido un par de transacciones importantes. Recientemente movilizamos recursos del Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas para la inversión en bonos sustentables en México, con un desarrollador de vivienda muy importante, que ahora es el más importante. Y también hemos traído bonos, se acaban de firmar y estamos por anunciar, y me encantará en algún momento poder tener una charla al respecto, una inversión importante de un fondo de impacto francés que está también invirtiendo en vivienda sustentable en México. Son empresas, son sectores, la vivienda, que son intensivas en capital. Hay muchísimo dinero de por medio, hay muchísimo interés en poder apoyar temas de impacto en la vivienda, porque gran parte del cambio climático viene relacionado en la construcción y operación de bienes inmobiliarios. Entonces, hacerlo de manera sustentable es importante por temas de cambio climático. Y estos inversionistas han estado bastante interesados. La pirámide demográfica en México sigue siendo muy interesante, la Claro. demanda de vivienda es muy grande, cosa que en otros países no está ocurriendo. Estamos realmente en un momento histórico, diría yo, y en una reconfiguración geopolítica que debemos aprovechar, porque quizá no la veamos. Es un tren que pasa cada 100, 150 años. Exactamente, coincido contigo. Si las cosas salen bien, pueden salir exageradamente bien. Esperemos que así sea. Exacto. Gabriel, un abrazo. No, a ti, abrazo, que estés muy bien, cuídate mucho. Gracias. Pues ya nos contarás luego el frío el próximo lunes, Sí, ahí en la está frío. inauguración. Ahí escuchamos a Gabriel España, director general de Iscali Capital Group.